Bien. Se está viendo el puntero láser, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces ustedes tienen ahí la carátula que dice infecciones neuroquirúrgicas y ven una imagen, ¿no? Y al costado está todo, bueno, parte de mi currícula, que es lo menos interesante que puede haber. Pero lo más interesante acá es que vamos a aprender. Y cuando hablamos de infecciones neuroquirúrgicas, hablamos de infecciones e infestaciones, es decir, cuando se meten microorganismos vivos dentro del sistema nervioso, en el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. En este caso vamos a estudiar el sistema nervioso central, ¿no? Y cuando se introduce es bastante difícil, ¿no? Para que logre introducirse dentro del sistema nervioso. Y como ustedes ven en la imagen acá, generalmente cuando se introduce va a una localización determinada dentro del sistema nervioso, en este caso acá está el cerebro con sus dos hemisferios, ¿no? Y va a uno de los hemisferios específicamente, o también puede infectarlo o infestarlo de una manera total a través del líquido cefalorraquídeo y puede producir o meningitis o bien puede producir infecciones localizadas denominadas abscesos a veces, ¿no? U otros nombres que ya los iremos viendo. Ese microorganismo cuando se introduce al cuerpo humano, el cuerpo humano va a tener respuesta y esas respuestas van a hacer de que haya una cierta protección del cuerpo humano y se defienda. Y van a formar en algunos casos barreras para que no se expanda, ¿no? Porque cuando ya se logra expandir, pues hace una forma de sepsis, le llamamos nosotros para el caso de las bacterias, ¿no? O infecciones generalizadas en el caso de otros microorganismos como son los hongos, los virus, ¿no? De eso trata más o menos esta imagen. En esta segunda imagen habíamos dicho y estamos viendo de que es muy difícil de que se ingrese al sistema nervioso central, ¿no? Y acá existen pues barreras que en este caso son físicas, son barreras que van a impedir de que los microorganismos vivos ingresen a atacar el sistema nervioso central. Pero para ello hay que conocer por lo menos genéricamente lo que es la estructura del sistema nervioso central. Y nosotros vemos que está bastante bien cubierto, ¿no? Como ustedes ven acá, la caja encefálica que viene a ser el cráneo, que envuelve a lo que es los dos hemisferios, al cerebelo, fosa posterior, junto con la médula, digo, con el tronco cerebral, ¿no? Y debajo vemos también otra caja que viene a ser una caja que aparentemente no está totalmente cerrada, sino también tiene comunicaciones, igual que acá en la base del cráneo, donde hay comunicaciones, por donde salen nervios, ¿no? Esta caja viene a ser toda la estructura que compone la columna vertebral, que es una serie de huesos que van a envolver a la médula espinal, y a su vez el sistema nervioso central está envuelto también por las meninges. Esas son las principales barreras físicas evidentes, visibles biológicamente del sistema nervioso, ¿no? El cráneo, la columna y las meninges que envuelven el sistema nervioso central, ¿no? Usted sabe que el sistema nervioso central es todo lo que está dentro del cráneo y todo lo que está dentro de la columna vertebral que viene a ser la médula, ¿no? Y de la médula salen recién las raíces que ya viene a ser el sistema nervioso periférico. Esa es la principal barrera, pero existen otras barreras mucho más pequeñas, que esas barreras también son barreras físicas, ¿no? Y que son células protectoras del sistema nervioso central, que el sistema nervioso central, ustedes ya conocen las células que la componen, que principalmente son las neuronas, y esas neuronas tienen células protectoras que vienen a ser las células de sostenimiento, son las células gliales, que si vemos en proporción, más o menos el 60% son neuronas y el 40% son glías, ¿no? Las oligodendroglías, las neuroglías, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas células gliales
son protectores del sistema nervioso central y van a evitar que el microorganismo ingrese a este sistema nervioso central y lo ataque, ¿no? Lo ataque. Esa es la meninge, otra barrera. Otra barrera viene a ser lo que está debajo de las meninges. Ustedes saben que debajo de las meninges está el líquido cefalorraquídeo, que ustedes lo tienen acá. Y ese líquido cefalorraquídeo también es otra, en este caso, sustancia, ¿no? Que está protegiendo al cerebro de noxas, no solamente de microorganismos, sino también lo protege de traumas. ¿Ya? Son las barreras físicas que componen o que protegen el sistema nervioso central. Acá en esta lámina que están viendo acá, ya es una lámina que nos evidencia la estructura del sistema nervioso central, pero en la parte baja, en lo que respecta a columna y médula espinal, que también tiene las mismas membranas protectoras. La gran diferencia está en que acá el sistema nervioso central es la composición de la sustancia gris o la sustancia negra o el lugar donde están las neuronas es central y la sustancia blanca es periférica, a diferencia de lo que pasa en el encéfalo, ¿no? En el encéfalo la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, ¿no? Principalmente, porque usted sabe que existen núcleos grises centrales también. Hay barreras mucho más pequeñas, mucho más específicas, que evitan que estos microbios o microorganismos ingresen al sistema nervioso central. Y acá tenemos la principal, la más importante es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que está compuesta por una membrana acá que está compuesta por los podocitos, que son extensiones o prolongaciones con pies vasculares, porque están adosados a un vaso sanguíneo, ¿no? De esos podocitos están adosados a la pared externa del vaso sanguíneo, ¿no? Y existen por ahí barreras infranqueables para que ingresen elementos extraños dentro del sistema nervioso central desde estos vasos. Como ustedes ven, en estos vasos circula sangre, y si hay una solución de continuidad acá, podría pasar sangre o podría pasar algún otro elemento nocivo o noxa al sistema nervioso central. Esa es la barrera hematoencefálica. Otras barreras no menos importantes, tenemos la vasculorraquídea, que ya habíamos hablado del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que anatómicamente, a nivel del espacio subaranoideo, se encuentran los vasos principales, ¿no? Que están libres pasando por el líquido cefalorraquídeo, y por eso es que a esto le llamamos barrera vasculorraquídea, ¿no? Porque pasa el vaso y por acá circula el líquido cefalorraquídeo, que cuando hay una solución de continuidad que no necesariamente es un aneurisma, puede ser otra, por un trauma también, o de repente por otra lesión de esta pared, porque esta pared tiene algunas características importantes para romperse en el caso del aneurisma, pero en otros casos se rompe por un trauma o que también tiene otras características de alguna otra patología. Al romperse esa pared o se produce la solución de continuidad, sale por ese orificio sangre al espacio subaranoideo y provoca la hemorragia subaranoidea. Y si se mete microbio, va a provocar la famosa meningitis. Esa es la barrera vasculorraquídea. Y hay una barrera que se denomina encefalorraquídea. ¿Por qué? Porque está constituida por el sistema ventricular. Ustedes saben que en el sistema ventricular se produce y circula líquido cefalorraquídeo, pero cuando hay algún elemento que haga que este espacio donde circula líquido cefalorraquídeo, que es su espacio normal de circulación y de producción, aumenta este líquido cefalorraquídeo y por lo tanto al aumentar por pequeños orificios va a ocasionar primero la salida de líquido solamente, que se llama trasudado, y cuando ya los espacios son suficientemente grandes va a producirse el exudado, donde va a presentarse células también a nivel del sistema nervioso central, y a eso se le llama barrera encefalorraquídea, por eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Hola. Doctor, No, una consulta. En este caso, ¿la barrera vasculoraquídea que mencionó estaría debajo de la barrera hematoencefálica? No, mira, la barrera hematoencefálica está constituida por cada célula protectora que en este caso vienen a ser las glías, ¿no? Sus extensiones son los podocitos, que se van a adosar a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos irrigan todo el cerebro, ¿no? Entonces, hay la barrera hematoencefálica está distribuida en todo el cerebro. Y la vasculorraquídea es una barrera más grosera, más grande, porque es el lugar donde pasa el líquido cefalorraquídeo y por ahí pasan los vasos que pueden ser lesionados y al lesionarse, ahí se meten los microbios, ¿no? Mientras que los microbios en la vasculorraquídea se meten al líquido cefalorraquídeo y van a hacer meningitis, en la hematoencefálica se van al parénquima cerebral también, al parénquima cerebral y ahí produce ya no meningitis, sino produce abscesos. Las primeras láminas, jóvenes, son importantísimas que las entiendan, porque de estas primeras láminas va a depender de que ustedes sepan el tema, ¿no? Y acá lo importante es que sepan, tengan un concepto general de lo que es el tema para poder desarrollarlo, de lo contrario no van a poder entenderlo, ¿ya? Entonces, esta lámina también es importante. ¿Y de qué trata? Miren ustedes, acá en el centro pongo infecciones neuroquirúrgicas, ¿no? En estas infecciones neuroquirúrgicas, que son, para el caso de las bacterianas, ¿cuáles son las vías por donde ingresa el microbio? Por ejemplo, la vía hematógena viene por sangre arterial, ingresa el microbio al sistema nervioso central, ¿no? La vía retrógrada sigue siendo la vía sanguínea, pero en este caso la anterógrada viene a ser por arteria, la retrógrada viene a ser ¿por qué? Por venas. En este caso, venas que estén cerca del sistema nervioso central, venas que están alrededor de la cara, de la cabeza, ¿no? En la parte baja del sistema nervioso central, ¿no? Los senos maxilares, efenoidales, ¿no? Infecciones ópticas, que van a hacer que por vía venosa se ingrese el microbio al sistema nervioso central. Y la vía para que haya ingreso del microorganismo, tiene que haber una lesión del cráneo, en este caso del cuero cabelludo, del cráneo, y también de la dura madre que está adentro, para que pueda ingresar al líquido cefalorraquídeo o también al mismo parénquima cerebral. Y así se producen las infecciones neuroquirúrgicas bacterianas, ¿no? Que van a dar lugar a qué tipo de infecciones. Mire, en el espacio, en el espacio subaranoideo que les había manifestado, donde hay circulación de líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? ¿Meningitis, Escucho. doctor? Meningitis. ¿Por qué? Porque está el líquido cefalorraquídeo va a circular a través de toda la economía del sistema nervioso central, ¿no? Cuando ingresa al parénquima cerebral, ¿qué va a producir? ¿El diagnóstico qué es? ¿Accesos? Accesos. Y cuando hay, sobre todo la vía directa y se va al espacio subdural, al espacio epidural, que son adyacentes al cerebro, ¿no? Que envuelven el cerebro, ¿qué cosa produce? Ya no se llama acceso, se llama empiema, ¿no? Colección de pus con microbios, que se llama empiema. Colección de pus con microbios dentro del cerebro, acceso. En el espacio subaranoideo, meningitis. Eso no lo olviden, son los 3 diagnósticos principales, ¿no? Independientemente de cuál sea el tipo de microorganismo que vaya, ¿ya? Ahora, cuando hay meningitis, es importante para que ustedes resuman acá. Miren, la meningitis, el diagnóstico principal es la clínica. Paciente que viene con dolor de cabeza, con trastornos de conciencia, ¿no? Y ustedes le hacen un examen clínico y encuentran pues rigidez de nuca, los signos meningios famosos. Eso ya lo han estudiado ustedes, no tengo necesidad de decirlo, ¿no? Entonces, ustedes inmediatamente sospechan ¿de qué? De meningitis, ¿no es cierto? Entonces, si están sospechando de meningitis,
¿Cómo van a hacer el diagnóstico? ¿Mediante qué? ¿Cómo lo confirman? ¿Una punción? Lumbar. Una punción lumbar. O sea, tienen que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Tanto el citoquímico, bioquímico, cultivo, etcétera, ¿no? Y ante eso, ¿qué tratamiento le van a dar si usted está pensando en una meningitis de tipo bacteriano? ¿Qué tratamiento le dan? Antibióticos. Antibiótico. Entonces, eso no lo olviden, porque esos conceptos tienen que tenerlo claro ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo todavía el microbio identificado, específico, al cual le debo dar un antibiótico específico, entonces le doy antibiótico de amplio espectro, cubro gran positivo, gran negativo. Entonces, para la meningitis, ya definieron la meningitis. Ahora, el microbio se va al parénquima cerebral y forma acceso. Acá es importante identificar el acceso. ¿Por qué? Porque el acceso, a diferencia de que acá hay signos generales, hay signos meningios, acá no hay signos meningios. Es decir, no hay rigidez de nuca. Sin embargo, sí, el paciente puede estar pues en diferentes grados de trastorno de conciencia, ¿no? Debe estar con fiebre, porque todas las infecciones generalmente producen fiebre en un paciente que está con las defensas adecuadas, va a presentar como signo principal la fiebre, ¿no? Pero aparte de los trastornos de conciencia, la fiebre que puede tener este paciente, tiene signos de focalización. ¿A qué llamamos signos de focalización? A que de repente tiene déficit visual, de repente tiene trastorno solamente del lenguaje, de repente tiene trastorno motor. Entonces, digo, hay signos de focalización, por lo tanto, estoy pensando en qué, en un acceso cerebral, si este paciente está sobre todo con un estado inmunológico bajo, ¿no? Pero estos accesos cerebrales tienen 4 estadios, hay que tener en cuenta, eso ya vamos a verlo luego, cómo se desarrolla fisiopatológicamente el acceso cerebral, ¿no? Y esos 4 estadios no tienen igual tratamiento, por si acaso. Los 2 primeros estadios, el estadio 1 y 2, tienen tratamiento exclusivamente médico, conservador, con antibióticos, porque es una infección. Muchas veces antibióticos de amplio espectro, y otras veces si identifican el microbio, bueno, serán antibióticos específicos. Pero los 2 últimos estadios van a ser tratamiento quirúrgico, estadio 3 y 4, por si acaso. ¿Ya? Pero antes de eso tienen que confirmar ustedes, para dar el tratamiento, tienen que confirmar que es un acceso cerebral. ¿Cómo lo confirman? Si han sospechado desde el punto de vista clínico, van a hacer un estudio. El estudio es de imágenes, acá ya no es punción lumbar, sino es de imágenes. ¿Qué van a hacer? La tomografía o la resonancia magnética, que va a tener las características que ya veremos. Cuando el microbio va a espacio subdural o a espacio epidural, ¿qué va a formar? El empiema. El empiema también depende de cuál sea. El más grave, por si acaso, es el empiema subdural. ¿Ya? El empiema subdural es el más grave, el más peligroso, el más mortal hasta ahora, ¿no? Antes era totalmente mortal prácticamente. Pero ahora, bueno, cuando se descubre rápido ya hay tratamientos. ¿Y cómo saben que se trata de un empiema? Porque a veces hay una lesión directa, ¿no? A veces hay una lesión directa donde vemos que hay posibilidades que se haya metido algún microbio, una herida de cuero cabelludo con una fractura de cráneo y que el elemento que haya caído sea tierra o una piedra o qué sé yo, ¿no? Un atropello, se haya caído al abismo. Ese paciente puede estar contaminado y es factible pensar en un empiema en ese caso, ¿no? Y si ustedes están pensando en empiema, porque el paciente tiene signos de focalización, tiene fiebre, en algunos casos tiene signos meningios también, en algunos casos, ¿no? Cuando el empiema no es puro, cuando afecta el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si es que afecta el líquido cefalorraquídeo. Ustedes piden un estudio de imágenes también, como estudio de elección, una tomografía, una resonancia magnética, y cuál es el tratamiento de un empiema. Cuando hay colección siempre, sea acceso o sea empiema, es evacuación de esa pus con microbios que hay para tratar de hacer cultivo, identificar el microorganismo y poder no solamente evacuarlo, sino tratarlo desde el punto de vista antibiótico y eliminarlo, ¿no? Entonces la cirugía también se da en estos casos, según el estadio. Muy bien, esas son las principales láminas que estamos tratando. Si ustedes han entendido eso, entendemos toda la clase. A ver,
¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Al momento de hacer, por ejemplo, lo que es una tomografía, ¿cómo puedo diferenciar el absceso con una hemorragia intraparenquimal? Ahorita lo vemos eso, ahorita lo vemos, no te preocupes. Y me repreguntas después o si es que has aclarado también me dices, ¿ya? Muy bien, muy buena pregunta. La siguiente, ¿hay otro? Doctor, una pregunta. ¿Podría presentarse también el caso en el que un paciente tenga tanto un empiema y un absceso? Son raros los casos, ¿no? Pero sí se puede presentar, pues, ¿no? Porque el microbio, si es que ingresa por vía directa, puede ingresar incluso al parénquima cerebral, ustedes lo saben, ¿no? Porque va a romper el cráneo, el cuero cabelludo, ¿no? Va a tener solución de continuidad, puede también tener solución de continuidad a la meninge si se mete pues al cerebro, ¿no? En algunos casos. O sea, se puede presentar los dos juntos. Doctor, y en ese caso, la materia en el empiema y en el absceso estarían conectados. Podría ser, sí es lo más factible que podrían estar conectados, ¿no? Porque la mía es una vía directa en esos casos, ¿no? En ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, las siguientes láminas prácticamente son un repaso de lo que hemos hablado. Si ustedes entendieron las 3, 4 primeras láminas, entendieron todo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Ya? Es importante identificar los cuadros o el diagnóstico que ustedes van a hacer y eso se da según su localización, ¿no? Ya hemos visto de que se llama empiemas cuando está en el espacio epidural y subdural. Decimos que es meningitis cuando está atacando la pía aracnoides, o sea, cuando afecta la pía aracnoides está en el líquido cefalorraquídeo y esa pía aracnoides se irrita, entonces produce los signos meningios. Y acceso cuando está en el parénquima cerebral. Repaso, ¿no? ¿Cuál es la vía de ingreso y el punto de partida de la infección? Cuando la vía de ingreso es hematógena, es decir, ingresa a través de las arterias, de la circulación arterial, el foco infeccioso es extracraneano. Es decir, el foco puede estar incluso tan lejos como decir en la uña del pie. Una infección en la uña del pie y manda un microbio que está produciendo ese dedo del pie, está afectado, lo manda al cerebro, ¿no? Por la vía hematógena, por decirlo así, ¿no? En un caso grosero. La vía retrógrada, hemos dicho que es vaso sanguíneo venoso, ¿no? Donde, ¿qué cosa es lo que pasa? Son vías cercanas. Generalmente son trombos infectados en las venas emisarias, en los focos adyacentes al sistema nervioso central, producidos por infecciones en la nariz, en los senos paranasales, en el oído, ¿no? En las mastoides. Y la vía directa al espacio subaracnoideo, ¿no? Ahí se produce, junto como hay lesión de cráneo, va a haber osteomielitis craneal, infección de senos paranasales, las postquirúrgicas, también cuando operamos puede meterse un microbio, ¿no? O las postraumáticas que ya les había puesto como ejemplo. Esta imagen, para que ustedes vean estas infecciones piógenas que producen pus, ¿no? Que están localizadas en el sistema nervioso central, cómo se evidencian a través de imágenes. Por ejemplo, en el acceso cerebral, importante, ¿no? Este es un acceso cerebral en una imagen de resonancia magnética nuclear en posición sagital que está a nivel frontal, ¿no? Está a nivel frontal y lo característico del acceso es que alrededor, como ustedes ven, hay un realce de la imagen, ¿no? Y hiperintenso, ¿no? Y ahí dentro hay hipointensidad, que es el contenido líquido, que es pus, ¿no? Con microbios y con detritus celulares. Alrededor hay una discreta hipointensidad, que es más o menos grande, y que esa hipointensidad es la reacción del cerebro en la cual se produce edema cerebral, ese edema cerebral. En el empiema subdural es una colección de pus entre el cerebro y la dura madre, ¿no? Es debajo del espacio dural, por eso se llama empiema subdural. En el empiema epidural acá está mal acceso,
En el MPM epidural es una colección de pus que tiene microbios y detritus, ¿no? Debajo del cráneo, pero encima de la dura madre, como ustedes ven acá en este caso, ¿no? Y otra forma de ingreso, que también es vía retrógrada, es a través de la tromboflebitis intracraneal supurada, como se ve, ¿no? En la imagen. Ahora vamos a estudiar cada una de ellas. Por ejemplo, la meningitis. La meningitis, ya hemos dicho, es una inflamación de la lectomeninges, de la pía madre y de la aracnoides en este caso, cuya causa de esa inflamación puede ser infeccioso o no, ¿no? Itis es inflamación, meningitis, ¿no? En este caso estamos estudiando las infecciosas. Entonces, por lo tanto, la meningitis puede ser espontánea o puede ser secundaria. Realmente son verdaderas urgencias infectológicas las que se producen en neurocirugía, que hay dos tipos importantes o dos subtipos importantes. La que se produce por efectos de un trauma y la que se produce por efectos de una cirugía, ¿no? De una cirugía de otra etiología, de una etiología tumoral, de una etiología degenerativa, etcétera, ¿no? Pero es por otra causa la cirugía y produce posteriormente la meningitis. Vamos a estudiar la meningitis postraumática. Sabemos de que el porcentaje es bajo en pacientes con traumatismo encefalocraniano. La puerta de entrada es una solución de continuidad de la dura madre. Ya hemos hablado también del cráneo, del cuero cabelludo, etcétera, ¿no? Y en este caso, las bacterias más frecuentes aisladas en los cultivos de líquido cefalorraquídeo tienen ustedes a los cocos gram positivos, a los bacilos gram negativos, es decir, una flora normal. El diagnóstico se hace por examen de líquido cefalorraquídeo, principalmente por cultivo. Hay algunas ocasiones en las cuales el germen ni se identifica, por lo cual nosotros damos tratamiento que ya les he hablado, tratamiento de amplio espectro. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo? Que son compatibles con meningitis de distinta causa. Pero no olvídense ustedes de esta parte de acá. Después recuerden, o si quieren, carguen su tablita con los valores normales de celularidad y de bioquímica en líquido cefalorraquídeo. Pero lo principal es aumento de celularidad de leucocitos dentro del líquido cefalorraquídeo. A eso se llama pleocitosis, ¿no? La muerte de células sanas y de microbios va a hacer que haya una liberación de proteínas y va a haber hiperproteinorraquia, que está por encima de estos valores. Los microbios van a consumir glucosa, una hipoglucorraquia. Y por lo tanto también cuando nosotros hacemos una tinción gram puede salir gram positivo, gram negativo, la sensibilidad como vemos ahí es alta, 60-90%. En el caso de esta meningitis postraumática, el diagnóstico diferencial se da con otros tipos de meningitis y también se puede dar con el empiema subdural, con la hemorragia subarachnoidea, con una encefalitis viral, ¿ya? Pero principalmente con otros tipos de meningitis de otra etiología. Las meningitis posoperatorias. Hemos hablado ya que estas son después de una operación, entonces el antecedente principal es una cirugía reciente. El paciente tiene que tener fiebre, va a haber deterioro de conciencia de manera gradual, pero eso se da a partir del día o de las 24 horas del posoperatorio. En estos casos, como ha habido una cirugía de una lesión intracraneal, se supone que ya hay una hipertensión endocraniana, ¿no? Y si hay hipertensión endocraniana, la punción lumbar está contraindicada. ¿Por qué? Porque hay un efecto de masa y eso puede hacer un inflamamiento del cerebro. En el tronco cerebral se va a ver paro respiratorio y va a haber la muerte. Ahora estudiamos el acceso cerebral. El acceso cerebral se da en etapas. Primero hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio con los microbios hay lucha del cerebro con los microbios y va a producir una necrosis de tejido nervioso. Esa necrosis va a dar lugar a una neocavidad intracerebral. Esto desde el punto de vista fisiopatológico, en forma progresiva, da lugar a 4 etapas del acceso cerebral. Las primeras 2 etapas que son inflamatorias, de cerebritis tanto precoz como tardía, y las 2 últimas etapas que ya es de un proceso crónico donde se forma cápsula precoz y tardía,
Cada uno de ellos es consecutivo al otro. Así, la cerebritis precoz se da en los 3 primeros días con un edema cerebral, una ruptura de la barrera hematoencefálica. La cerebritis tardía se da a partir del 4.º día hasta el 9.º día. El edema es mayor y va a haber mayor inflamación. Entonces se va a iniciar la matriz de colágeno que va a dar lugar posteriormente a la formación de la cápsula después del 9.º día, del 10º al 13.º día, que es la cápsula precoz, donde ya el tejido inflamado se va a necrosar, se va a cavitar, va a formar el acceso típico y va a haber una cubierta de tejido conectivo que forma cápsula, pero una cápsula débil, delgada, ¿no? Posteriormente, después de las 2 semanas, va a haber una cápsula que está mucho más fibrosa, rodeada por gliosis, más dura para penetrar, y ya es la etapa de cápsula tardía. Va a haber una cavidad central con pus y con detritus. ¿Cuál es la causa de etiopatogenia del acceso cerebral? Es variable, ¿no? Ya hemos visto que puede ingresar por diferentes medios y los microorganismos también pueden ser diferentes, ¿no? La propagación generalmente es hemática o por contigüidad. Hay mayor incidencia que en la población general en aquellos pacientes que tengan condiciones, como por ejemplo esos pacientes cardiópatas con cardiopatía congénita o que tengan CHAN de derecha a izquierda. Es decir, que haya mezcla de sangre. El 25% de los casos no se va a detectar el foco primario, la 1/4 parte, como ustedes ven. Son frecuentes los accesos secundarios al traumatismo encefalocraneanos abiertos o en el postoperatorio de neurocirugía. Solamente 10% se da en estos casos. ¿Cuáles son las bacterias que se aíslan más frecuentemente? Los estreptococos, los anaerobios, a veces hay pus estéril, ¿no? O sea, no hay microorganismo identificado. ¿Cuál es la clínica? Si bien es cierto, es poco características, pero puede dar lugar a la sospecha. Fiebre, malestar general, síntomas focales, eso lo dije desde el inicio. El líquido cefalorraquídeo, siempre van a haber una disminución de la glucosa, hipoglucorraquia, y va a haber ligera aumento de leucocitos o pueden estar normales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? También ya lo hemos dicho, imágenes, neuroimágenes, tomografía, resonancia magnética. Acá tienen las imágenes del acceso cerebral, miren, ve. Hemos dicho que hay 4 etapas, ¿no? En las 2 primeras etapas que son de tratamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico, es decir, tratamiento combinado, no se presentan estas imágenes. Esta imagen es de un estadio 3, donde ya la cápsula está inicial y se está formando el anillo, como ustedes ven, ¿no? Y hay edema periférico, es una resonancia magnética en posición sagital, y acá que está en posición axial, ¿no? Ven en la región frontal tremendo acceso, ¿no? Con un realce de la parte periférica de la cápsula y con un edema periférico, y el contenido es hipointenso. ¿Por qué? Porque hay contenido líquido prácticamente. Y en este caso es una anatomía patológica, un paciente que falleció por un acceso que no se identificó. Generalmente suele verse los accesos de esta forma, como ustedes ven, no solamente acá, sino en la imagen. Ven ustedes con un acceso pequeñito, como si fuera un acceso hijo, ¿no? Cuando ven ustedes una imagen en resonancia o en tomografía que tiene un acceso pequeño al costado, o que tiene una imagen pequeña al costado, es de hecho el diagnóstico es acceso cerebral. Nuevamente acá vemos la parte fisiopatológica, primero inflamación del cerebro propiamente dicho, después va a haber inflamación de los tejidos periféricos, en este caso tejido perivascular, y el centro se va a hacer necrótico y va a formar la cápsula finalmente, ¿no? En los accesos suelen presentarse a veces múltiples accesos, como en este caso, múltiples accesos, ¿ya? Sobre todo cuando son accesos que vienen de distancia arterial y se van en esta localización frontoparietal o parietotemporal. Acá, para que ustedes diferencien las imágenes, ¿no? Acá es la cerebritis temprana, como ustedes ven. Acá no hay el acceso típico que hemos visto con colección, ¿no? Y con cápsula. Vemos solamente que la parte periférica un discreto realce, pero todavía se ve el cerebro inflamado, ¿no? Edematizado. Y cuando ya es tardía, la parte periférica se marca mucho más, miren, toma el realce mucho más. Y cuando ya hay formación de cápsula temprana, es lo que habíamos visto anteriormente, pero está en una posición
axial, una posición axial, ¿no? Y cuando ya es cápsula tardía, ya es una colección típica, ¿no? Grande, con colección dentro y la cápsula gruesa. La localización es importante para poder determinar la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, cuando se localiza a nivel temporal, es decir, en esta zona, por ejemplo, en esta zona, nosotros decimos, y acá en esta zona de acá, solamente en estas zonas, localización temporal, nosotros decimos que la infección es probable inicial que parta de una mastoiditis temporal, del hueso mastoide que se haya inflamado, o de una otitis crónica. ¿Por qué es importante esto, identificar el lugar de inicio de la infección? Porque tenemos que dar un tratamiento integral, tenemos que dar un tratamiento de otorrinolaringología, también con antibióticos, también probablemente quirúrgico, ¿no? Entonces es importante. Entonces no olviden, cuando está en región temporal, generalmente se da por lesiones que están a nivel de la mastoides o del mismo oído. Cuando el acceso es frontal, como en esta localización acá adelante, generalmente viene por sinusitis frontales, ¿no? Entonces lo más probable es que haya sinusitis frontal y que produzca esa localización. Cuando son metastásicos múltiples, como en este caso en distintos lugares, ¿no? Sobre todo están en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca, y a nivel del lóbulo frontal y parietal, como les dije inicialmente, hay una diseminación hematógena a distancia, o sea, desde lejos viene vía arterial. Esta lámina, para que ustedes vean que, por ejemplo, a veces nosotros queremos hacer el diagnóstico a través de una biopsia estereotáxica con aguja y aspiramos el contenido para no producir mucho daño pues, en el paciente, en el cerebro, ¿no? Y tratar de identificar qué microbio hay dentro de la colección purulenta. Y tratamos de aspirar con aguja. En el estadio 1 de cerebritis temprana, la aguja para ingresar tiene una resistencia intermedia. Cuando ya hay mayor inflamación, el tejido está bastante blando, no hay resistencia, ingresa nomás la aguja. Cuando comienza a formarse la cápsula, nuevamente comienza a presentar cierto grado de resistencia leve o resistencia intermedia probablemente. Pero cuando la cápsula ya está formada, o sea, después del día 14, hay una gran resistencia, ¿no? Y acá están las características de las imágenes, cómo se ven los accesos cerebrales, ¿no? En resonancia magnética nuclear, ¿ya? En resonancia magnética nuclear, cómo se ven. En T1 se ve en resonancia magnética nuclear hipointenso, ¿ya? En T2 se ve hiperintenso, ¿ya? En T2, el estadio de cerebritis tardía, hiperintenso. Entonces, cerebritis temprana en T1 hipointenso y cerebritis tardía en T2 hiperintenso. Es la característica. La cápsula temprana en T1, el centro se ve hipointenso siempre, la cápsula leve hiperintensa, la periferia hipointensa por el edema. En T2, en el estadio 4, se ve el centro isointenso o hiperintenso. Siempre los líquidos se van a ver en T2 hiperintenso. La cápsula se va a ver bien definida y la periferia va a estar hiperintensa porque hay edema, ¿ya? Entonces, el T1 se caracteriza por hipointensidad, el T2 por hiperintensidad, donde hay líquido, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de los abscesos? Ya les había dicho también en las 3 primeras láminas. En los 2 primeros estadios, exclusivamente farmacológico. En las siguientes etapas, estadio 3 y 4, tratamiento mixto, quirúrgico y farmacológico. No es farmacológico, lógicamente estoy hablando de antibióticos, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico, ¿qué tenemos que hacer? Evacuar la cavidad para que el tratamiento farmacológico sea efectivo. ¿Cómo se puede evacuar? Simplemente algunos punzan y aspiran el contenido, otros le dejan dentro el catéter de drenaje en el acceso, otros hacen una resección completa de cápsula y contenido. Eso de acuerdo a la habilidad del cirujano, de la experiencia que tenga también. Actualmente, el corticoides no se usa, por si acaso. Diagnóstico de acceso, corticoides no se usa, porque algunos utilizaban antiguamente para el tratamiento de los accesos y también como comentario
para los traumatismos encefalocranianos el uso de corticoides, la dexametasona. No se usa, está contraindicado actualmente. Ahora pasamos a colecciones que están más superficialmente, los empiemas. El empiema epidural. El síntoma más frecuente va a ser dolor frontal, ¿no? O bien auricular y además la fiebre. Algunos casos que pueden verse déficit del cuarto par, del quinto par. ¿Por qué? Porque se afecta el peñasco. El líquido cefalorraquídeo generalmente está normal, no existe meningitis. La punción lumbar va a estar contraindicada siempre cuando hay empiema. La etiología, generalmente, como viene de afuera, estafilococo aureus en la mayoría de casos. El diagnóstico se da en un paciente que tiene fiebre, deterioro neurológico y a veces signos de focalización. Y en la tomografía o resonancia magnética nuclear vamos a ver colección epidural con efectos de masa. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un empiema? Evacuación quirúrgica. Si es que hay infección del hueso, una osteomielitis, resección del hueso infectado, y erradicamos la causa, ¿no? Que la causa, ¿cuál va a ser? De dónde viene la infección, una sinusitis, una mastoiditis, etcétera, ¿no? ¿Con qué? Con antibióticos, en primer lugar. Esta es la imagen de una empiema epidural. Si ya han visto el capítulo de traumatismos, es parecido a colección epidural o un hematoma epidural, pero la diferencia es que en un hematoma epidural nunca se ve en una tomografía, aunque es una resonancia, pero en una tomografía nunca se ve, por si acaso, hipodenso, ¿ya? En este caso vemos hipodenso, pero lo característico es de que acá, en la periferia, la cápsula se realza, como ustedes ven. Este es un empiema epidural, ¿no? Y en la resonancia vemos que cuando le hacemos una resonancia, vemos esta colección, ¿no? Y la forma, que es en forma de un lente, ¿no? Como biconvexa. En el empiema subdural, ya la colección de pus está debajo de la dura madre. Las causas, las mismas que en el acceso cerebral, los mecanismos son iguales también, ¿no? A diferencia del epidural, las causas principalmente son las mismas del acceso cerebral. Acá, gran efecto de masa en el hemisferio y deterioro de la región superior a la región inferior, si es que se deja la evolución natural, y por lo tanto va a llevar a la muerte. El tratamiento va a ser la evacuación urgente, ni bien se identifica hay que sospecharla y de inmediato actuar, más antibióticos sistémicos. Antes de que hayan las neuroimágenes, o sea, no más de 50, 60 años, era mortal. Actualmente está diagnosticada a tiempo, entonces el curso ya se da de manera más benigna. En el empiema subdural, la forma ya no es biconvexa, sino es como en el hematoma subdural, parecido, en el caso de los crónicos sobre todo, ¿no? Que donde se forma una colección cóncavo-convexo, como ustedes ven, o forma de plátano, de media luna, de semiluna, le dicen algunos, de cuarta de luna menguante. Pero lo característico es esta imagen que está acá, el realce, que es la cápsula del empiema, ¿ya? Este realce blanquecino que ven usted acá, o hiperdenso en una tomografía, ¿ya? Acá ven todas las formas que son empiemas subdurales. Esto tiene que identificarse de inmediato porque esos pequeños empiemas producen un gran efecto de masa, edema, y producen la muerte, ¿no? Entonces, esas son las infecciones piógenas, ¿no? Que se dan en un paciente que tiene unas buenas defensas, ¿no? Y también en aquellos que pueden tener malas defensas, ¿no? Pero principalmente se da en aquellos pacientes nutridos, ¿no? Y hay otras infecciones que se dan en pacientes que tienen ya las defensas bajas, ¿ya? Están inmunodeprimidos. Y son las infecciones asociadas al SIDA, ¿no? A la cuarta etapa del VIH. Y las vemos acá. Esto, por si acaso, ya no es tema. Lo anterior es lo que el tema principal, ¿ya? Pero con lo último va a ser el tema principal. Pero esto yo lo he agregado para que ustedes entiendan también, ¿no? En el caso del SIDA, en esa cuarta etapa, vemos que el 50% de los pacientes con SIDA en esa fase
van a presentar déficit neurológico en algún momento de su enfermedad. ¿Cuáles son las afecciones neurológicas que están asociadas a esta cuarta etapa del VIH? La meningitis criptococócica, la toxoplasmosis cerebral, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el chagoma. Acá le coloqué un tumor primario que es oportunista, por eso lo coloqué acá, el linfoma primario del sistema nervioso central. Explicamos cada uno de ellos. La criptococosis, la causa, este microbio, Cryptococcus neoformans, que está en las patas de las aves sobre todo, ¿no? Por eso es que se indica siempre de no alimentar a las palomas que en los parques, porque son grandes portadoras de este Cryptococcus neoformans, ¿no? Y en pacientes inmunodeprimidos, bueno, lo infestan, pues, ¿no? Con este hongo. El 50% de pacientes con criptococosis del sistema nervioso central van a presentar este factor predisponente que es la inmunodepresión. ¿Cuáles son las formas de presentación? La meningitis y el granuloma. La más común es la meningitis. El curso es subagudo, la clínica es dolor de cabeza progresivo seguido de un cuadro meningio, se puede observar edema de papila, compromiso de PAC craneano y afecta al 5% de estos pacientes con SIDA, o sea, en fase 4 del VIH. Y los granulomas, que son poco frecuentes, ¿no? Que se da dentro del mismo cerebro. El diagnóstico, por lo tanto, se hace principalmente por punción lumbar en el caso de la meningitis y en caso de los granulomas, en algunos casos llegamos a biopsia y resección de lesión en el granuloma para poder identificar. Y acá tenemos las imágenes, cómo se ven, ¿no? Imágenes distribuidas dentro del cerebro para el caso de los granulomas y la meningitis, que hay inflamación de las meninges, ¿no? Y acá está el líquido cefalorraquídeo, cómo se ven, y con los criptococos que ustedes ven acá, ¿no? En tinta china se ve, ¿no? Muy bien. En este caso, el líquido cefalorraquídeo igualito, hay un aumento de la presión de apertura. ¿Por qué? Porque hay inflamación del líquido cefalorraquídeo. Va a haber aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Van a haber un aumento de células dentro pero en este caso células linfocíticas dentro del líquido cefalorraquídeo. Va a haber un aumento de la producción de proteína, ya hemos dicho por qué. En la tinta china va a salir positivo. O también si hacen un examen de antígenos, ¿no? O de sangre como en líquido cefalorraquídeo, con la prueba de látex. La otra que es más frecuente es la toxoplasmosis cerebral. Esto se presenta en 75% de pacientes con SIDA y las lesiones cerebrales ocupantes de espacio tienen acceso toxoplásmico. Suelen ser múltiples. La localización subcortical en interfase y en los ganglios basales, principalmente. Ahorita lo vemos en las imágenes. Estas neuroimágenes se refuerzan con contraste y tienen gran efecto de masa, que acá las tienen ustedes, miren, ¿no? La parte central, hipointensa, la parte periférica se refuerza y hay un edema periférico grande, ¿no? Están dentro del parénquima, la toxoplasmosis cerebral, y se presenta con mayor frecuencia, ya hemos visto más del 70%, ¿no? Y miren, está en la unión subcórtico-subcortical, como ven ustedes acá, ¿no? Córtico-subcortical, principalmente la más grande, ¿no? Pero hay varias lesiones por toxoplasmosis. Recuerden ustedes que el toxoplasma, uno de los portadores es el gato, ¿no? El gato. Muy bien. El tumor que habíamos referido, que era oportunista de linfomas primarios, vamos a tocarlo brevemente. No es frecuente en la población sana, se da en población de inmunodeprimidos, en un 10% más o menos de aquellos pacientes que tienen VIH. La ubicación es profunda y son múltiples, el efecto de masa es escaso y el edema pueden o no reforzar con contraste en resonancia magnética nuclear. El diagnóstico diferencial se da con accesos por toxoplasma, son difíciles de distinguir. Y el tratamiento de elección, en este caso de los linfomas primarios, miren, acá no hay resección, es radioterapia, es exclusiva la radioterapia. El linfoma primario del sistema nervioso central, como ustedes ven, lo característico es esto, ¿no? Alrededor del vaso, un patrón perivascular marcado dentro del cerebro, ¿no? Y en las imágenes ven ustedes así, de esta forma también, en el mismo sustancia blanca, como ustedes ven, ¿no? Principalmente cerca de los núcleos lenticulares, ¿no? Y un gran edema, como ustedes ven.
Un cuadro viral que se presenta en estos pacientes con VIH, en su cuarta etapa, es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este cuadro viral provoca desmielinización focal múltiple y evoluciona en pocos meses hacia la muerte. Es mortal, ¿no? No hay tratamiento ahí. El diagnóstico se da por resonancia magnética nuclear. Es un éxito llegar al diagnóstico en este caso. Las lesiones son múltiples en la sustancia blanca, sin refuerzo, con contraste, efecto de masa ni edema perilesional. Son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. No tienen tratamiento específico y acá los tenemos, ¿eh? Múltiples imágenes pequeñas, ¿no? En algunos casos hasta imperceptibles si no se tiene mucha experiencia, ¿no? Pero el requisito es paciente con VIH cuarta etapa, ¿no? El chagoma cerebral, ¿no? Este es una infestación porque sabemos que este es un parásito, ¿no? El Trypanosoma cruzi es la causa. Poco frecuente pacientes con SIDA en el hemisferio norte. Sin embargo, acá en el hemisferio sur, en Sudamérica, es la cuarta causa de masa intracraniana en pacientes con HIV positivo. La clínica y la imagen es similar a un tumor cerebral, pero se asocia a inmunocompromiso. El diagnóstico es difícil, en ocasiones es necesaria una punción cerebral y un posterior cultivo, una cirugía estereotáxica. El tratamiento es prolongado y es específico con pirimetamina y sulfadiacinas a las dosis ya indicadas, cada 6 horas por 3 semanas, y se realiza una resonancia magnética nuclear. Si el diagnóstico es correcto, se va a observar disminución franca del volumen de lesiones. Si no muestra remisión, se hace una biopsia de tipo estereotáxica. La cirugía descompresiva se tiene que considerar siempre si hay un riesgo de herniación cerebral, por si acaso, ¿ya? Y acá tienen, miren, ve, dan efecto de masa, casi todo el hemisferio, como ustedes ven, y también se puede identificar mediante la espectroscopía, pero donde las sustancias pues aumentan en algunos casos, ¿no? Están más elevadas en algunos casos que otras, ¿no? Y acá también tiene tremenda imagen, miren, en la parte posterior periventricular, ¿no? Muy bien. Y la zona donde se hizo esta espectroscopía es este cuadradito que está acá. Y esas son las infecciones asociadas a VIH en su cuarta etapa. Y acá finalizamos con infecciones parasitarias neuroquirúrgicas, que son importantes porque en el Perú es un lugar endémico, ¿no? Y es frecuente. En el Hospital Mogrovejo por lo menos incluso hay una unidad de estas infecciones parasitarias, sobre todo de cisticercosis, ¿no? Entonces, estas infecciones parasitarias son la neurocisticercosis y los quistes hidatídicos o la hidatidosis. Las causas, ambos son tenias, ¿no? La tenia solium, que es más grande, y el Echinococcus granulosus, que es pequeño. En este caso, nosotros, los seres humanos, somos huéspedes intermediarios para ambos casos. Pero si bien es cierto, en la neurocisticercosis hay una lesión quística pequeña generalmente, no siempre, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento principal es médico, no siempre, a veces también es quirúrgico, cuando es grande, ¿ya? En cambio, en el quiste hidatídico, la lesión quística es voluminosa, no crece lo suficientemente grande, por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico y también hay que dar, por supuesto, antiparasitario, pero acá es quirúrgico porque crece lo suficientemente grande que provoca efectos de masa y signos de focalización incluso. Estudiaremos primero la neurocisticercosis. Causa, tenia solium, huésped definitivo, el cerdo, endémico de Sudamérica. ¿Cuándo inicia? Cuando el individuo se hace huésped, de tipo intermediario. ¿Cómo? Al ingerir huevos, se liberan sus larvas en el torrente sanguíneo donde se va de preferencia al cerebro, a los ojos, al sistema musculoesquelético, al tejido celular subcutáneo, ¿no? Donde se va a formar una pared quística. ¿Por qué se va a esos lugares? Porque hay mayor oxigenación en esos lugares y el parásito necesita oxígeno para poder vivir. Ahí se transforma en embrión y permanece en estado latente por años. Posteriormente van a morir y se van a calcificar, su evolución natural. ¿Cuál es la imagen característica? Ustedes van a encontrar en una tomografía una lesión cerebral quística, pequeña, con contenido acuoso y punto excéntrico, ¿no? Que corresponde ese punto excéntrico a la cabeza del embrión o escólex también llamado.
El tratamiento se da, por supuesto, el tratamiento principal, por ser pequeños la mayoría, antihelmínticos. La cirugía, si bien es cierto, es rara, pero se da cuando hay efecto de lesión quística grande o también cuando produce hidrocefalia obstructiva. Porque como sabemos nosotros, hay dos formas en las cuales se presenta la neurocisticicosis, la forma quística y la forma racemosa. Y la forma quística está tanto a nivel de las cavidades como también en el mismo parénquima cerebral. En cambio, la forma racemosa se va solo a las cavidades y por eso puede bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalia. Y acá tienen las imágenes típicas de una neurocisticicosis, ¿no? Acá tiene neurocisticicosis múltiple, totalmente una invasión dentro del cerebro, que forma un cerebro como queso de Roquefort, y con múltiples orificios, como ven ahí, ¿no? Pero y en la forma racemosa se van solamente a las cavidades y forma como acá en esta cavidad, ¿no? Que está en el espacio donde se produce la cisura de Silvio, ¿no? Es grande, se ve. Los característicos que se presentan así como estamos viendo acá, en lo que estoy señalando, que son quistes calcificados, ¿no? Que también producen edema. A veces por el edema es que producen sintomatología, entonces hay que disminuir el edema, porque estos quistes calcificados ya son quistes inactivos, son quistes muertos, no van a crecer más, ahí quedan, y no hay necesidad de sacarlos tampoco, ¿no? Solamente tratar el edema en este caso. Pero cuando ustedes ven quistes calcificados, quiere decir que hay quistes activos también, por si acaso, ¿no? Que a veces en la tomografía no son identificados y lo identifican en la resonancia y lo ven así, mire, cantidad de quistes que están activos, aparte de estos quistes que están calcificados. Y los quistes activos, los característicos que ven acá, ustedes ven un orificio, ¿no? Una colección con un realce periférico y en el centro también hay un puntito blanco periférico, que ese es el escólogo cabeza. Esto es característico, y con eso podemos decir eso es una neurocisticicosis y darle tratamiento de frente, sin necesidad de estar investigando, pero también se puede investigar a través inmunológicamente, a través de la sangre o a través del líquido cefalorraquídeo. Esta es una forma característica de grandes quistes que están hidrocefalia. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando llega a ser, ya hemos dicho, el tratamiento principal es médico, con antihelmínticos, ¿no? Pero cuando son grandes, a veces hay que sacarlos, ¿no? Hay que extraerlos cuando son grandes. ¿Ya? Hay que extraerlos y esto se hace quirúrgicamente. Se tiene que hacer con cuidado, ¿no? Y poner grandes gasas de ¿cómo se llama? De solución hipertónica para evitar de que líquido vaya a producir una situación que produzca un cuadro de shock alérgico ahí, ¿no? Cuando está a nivel de ventrículo se puede extraer a través de neuroendoscopía. Y finalizamos con el quiste hidatídico, también endémico en zonas rurales. A propósito, tanto el quiste hidatídico como el cisticerco, endémico que en el Perú tiene en la zona de Junín, de Cajamarca, de Andahuaylas, ¿no? Y de Piura. La etiología es un cesto más pequeño, el echinococco granuloso, que habita en el intestino del can, que es su huésped definitivo, el perro. Las tenias del intestino eliminan huevos que se transmiten a través de los alimentos, las bebidas o en forma directa. El hombre siempre es hospedero intermediario, el embrión atraviesa la mucosa gástrica, llegando por vía hematógena a cualquier parte del organismo. Las localizaciones más frecuentes son hígado y pulmón. Ya hemos dicho que busca oxígeno siempre el parásito. El cerebro se da en 1% de los casos. Los embriones van a viajar por capilares y desarrollan quistes una vez que impactan en parénquima. Los quistes contienen líquido claro de una capa germinativa y otra exfoliativa. Acá tienen ustedes las formas, el quiste hidatídico cerebral, lesión con efecto de masa asociada a lento deterioro neurológico, en el caso del quiste hidatídico cerebral,
la tomografía o resonancia magnética se va a ver una imagen hipodensa, quística, con el poco refuerzo periférico de contraste y grande. Esto también puede irse la órbita, el ojo, ¿no? En este caso produce un exoftalmo unilateral y el tratamiento es la exéresis del ojo, imagínense ustedes, pierde el ojo. El quiste hidratídico vertebral, acá como se da en el hueso, se va al hueso precisamente porque necesita oxígeno el parásito, entonces va a hacer una serie de orificios, pequeñas lesiones en los huesos que va a debilitarlo y va a producir fracturas vertebrales, ¿no? Se puede evidenciar en este caso como fracturas espontáneas por compresión medular, con compresión medular. Cuando hay compresión medular, lógicamente va a dar los signos medulares que pueden paraplegia, ¿no? Signos de parestesias, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del quiste hidratídico? Siempre es resección completa del quiste, ¿no? Para evitar su diseminación o shock, ¿no? Es resección completa, es que quiere decir que a diferencia del cisticerco, en este caso buscamos que no se abra la cápsula, porque acá dentro este quiste está lleno tiene dos capas, hemos dicho, y una de ellas es germinativa, entonces se va a sembrar todo el cerebro si es que se rompe ese quiste, ¿no? Entonces buscamos que hacer una técnica especial que se llama la técnica de Dowling, que se dio en la primera mitad del siglo XX, los argentinos lo hicieron, un argentino, y se saca todo el quiste, se produce un parto del quiste, ¿no? Para evitar la diseminación y también el shock por la sustancia que hay dentro, el shock anafiláctico. ¿Cuál es el tratamiento que siempre se va a dar? Antiparasitario, adyuvante. Y acá se ve en la imagen, miren, un quiste grande, suficientemente grande, que hace efecto de masa, no por edema, sino por el mismo quiste. Y eso vendría a ser lo que corresponda a infecciones neuroquirúrgicas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. En el caso de presentar un absceso, por ejemplo, en la médula espinal, ¿el tratamiento también sería evacuatorio? En todos los casos, dependiendo del tamaño, es evacuatorio. Pueden haber empiemas espinales, hay que evacuarlo, porque compromete la médula, empiema sudural o epidural espinal. En el caso de que está dentro, depende, pues, a ver si compromete toda la médula, pues ustedes saben que la médula es 1 centímetro nomás, ¿no? De diámetro, ¿no? Pero hay que buscar que evacuarlo. Por lo pequeño, inicialmente siempre se trata con antibióticos, ¿no? Buscando que evitar al máximo que se dañe la médula, ¿no? En la operación mismo se daña la médula, muchas veces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó resuelta la pregunta de las imágenes que me hicieron? ¿Cómo se ve en Sí, doctor. T1? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les agradezco su atención y coordinamos con la delegada para la próxima clase. Un fuerte abrazo, cuídense, estudien bastante. Sí, Gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Doctor, quería consultarle si podría enviarme, por favor, sus diapositivas. Lo envío, no te preocupes. ¿Por WhatsApp o Gracias, por doctor. te lo envío? ¿Ya? Bien. Por WhatsApp, sí. Gracias.